Analicemos los ejemplos de congruencia de triángulos. Tenemos aquí una figura conformada por dos triángulos. Un triángulo que es este y el otro que es este. Y obviamente, pues esta figura es exactamente la misma de la de arriba. Dice, en la figura del costado, sea R el punto medio de QS. Fíjate bien, dice que esto es el punto medio. Es súper importante que identifiques las características de cada uno de los elementos que son congruentes. Dice que aquí este punto es el punto medio, este de aquí. Vamos a marcarlo con un pincel. Este es el punto medio, este de aquí. Del segmento QS, así se lee segmento QS. Eso quiere decir que de aquí a aquí mide lo mismo y de aquí a aquí mide lo mismo. Y ya por el hecho de decirnos eso, tenemos que marcar esto como el primer elemento congruente. Y el ángulo Q es congruente al ángulo S. O sea, que el ángulo Q, este que está aquí, bueno, lo voy a poner de otro color porque si no se nos va a embrujar. El ángulo Q es congruente al ángulo S. Por lo tanto, pues este sería el segundo elemento. Segundo elemento. Y luego dice, determinemos el criterio de congruencia mediante el cual se demuestra que el triángulo QRP es congruente al triángulo TRS. Ok, yo ya tengo dos elementos y yo voy a ir resolviendo todos los problemas de esta forma. Voy a escribir los elementos que son congruentes. Voy a escribir los elementos que son congruentes, pero voy a ir también describiendo por qué digo yo que son congruentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el problema me están dando datos. Esos datos dados, pues nada más es ponerlo así como que pues dato dado, ¿verdad? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Entonces vamos a escribir, dice, el ángulo Q es congruente al ángulo S. ¿Por qué? Porque es un dato que ya me están dando, ¿sí? Dato dado. Si te dicen que son congruentes, solo le vas a poner siempre dato dado. O sea, ese ángulo es un dato dado y es una A la que corresponde, porque es un ángulo. Luego, el segmento QS es congruente al segmento RS. ¿Por qué es congruente? Porque si te fijas de aquí a aquí y de aquí a aquí son puntos medios. El punto R es un punto medio. Entonces, eso quiere decir que R es el punto medio del segmento QS. Entonces aquí tienes que describir eso. Porque, bueno, no le vamos a poner el porqué. Vamos a omitir el porqué nada más. R es el punto medio del segmento QS. De hecho, si te fijas aquí está QS es congruente a RS. En realidad no es QR, es congruente a RS. Entonces aquí llevo una R. Aquí, el segmento QR es congruente al segmento RS. Ahí está, ahí lo corriges. El segmento QR es congruente a RS. Eso quiere decir que de aquí a aquí hay lo mismo que de aquí a aquí. Y lo último, pues ya eso lo tienes que identificar tú. Y luego dice, puesto que R es el punto medio de QS, entonces QR es congruente a el segmento RS. Por añadidura, el ángulo QRP, o sea, QRP y el ángulo SRT son ángulos opuestos. Y si son ángulos opuestos, tú recordarás que los ángulos opuestos siempre miden lo mismo. Por lo tanto, pues estos como son ángulos opuestos porque está uno enfrente del otro, ese sería
el tercer elemento. ¿Sí? O sea, si te dicen en el problema, estos dos ángulos son congruentes, eso es dato dado, siempre le vas a poner dato dado. Pero si no te dicen, tienes que identificar por qué son congruentes, ¿sí? Entonces esos ángulos, y aquí son opuestos, y le vas a poner porque son ángulos opuestos. Son ángulos opuestos. Ok, y ahora sí ya tenemos los tres elementos. Y se identifica por el criterio ALA. O sea, tú puedes decir que estos dos triángulos, el triángulo PQR y el triángulo RST, son congruentes. ¿Por qué? Por el criterio ALA. Pero tienes que describir cada uno de los elementos congruentes. Entonces se demuestra por el criterio ALA que el ángulo QRP es congruente al ángulo TRS. Lo que he escrito con símbolos matemáticos se escribe de esta manera. Estamos hablando nada más de este ángulo. ¿Por qué? Porque son opuestos, ¿sí? Ese es el primer ejemplo y este es el primer criterio. O sea, tienes que escribir todo esto. A ti te va a tocar escribir en cada problema, te va a tocar escribir todo esto. O sea, si yo te digo, identifica el criterio de por qué estos dos triángulos son congruentes. Ah, ok, tú tienes que escribir, ok, el ángulo Q es congruente al ángulo S. Siempre vas a escribir este símbolo. El ángulo Q es congruente a RS. ¿Por qué? Porque aquí dice que son congruentes. O porque es el punto medio, no sé. Ya tú vas a ir identificando el por qué son congruentes, ¿sí? De hecho, si te fijas aquí en este problema sí vienen varios errorcillos. Es ilógico que te digan que el lado QS es congruente al RS, porque QS no es congruente al RS, o sea, RS es el doble, QS es el doble. Entonces sí hay que checar esto en los problemas, y se supone que ayer ibas a analizar los problemas. Ojalá que lo hayas hecho y que hayas corregido por ese lado, y si no, pues ya aquí está explicado. Este es el primer problema y este es el primer criterio. Ahora vamos a ver el segundo criterio. Dice, en la figura siguiente, el segmento XM, o sea, este, es mediatriz de YZ. Y recuerda que una mediatriz es la que se forma mediante una línea perpendicular, o en pocas palabras que aquí hay 90 grados, ¿sí? De aquí a aquí. Son ángulos rectos. Puse muy feo el símbolo al ángulo recto. Según la definición de mediatriz, y que tú ya la sabes. Entonces, ahí está el primer dato, ¿sí? Ahí está el primer dato. Ahora vamos a demostrar que XYM, que el triángulo, fíjate los símbolos, es importante que identifiques triángulo XYM, segmento YZ, ángulo XMY, o sea, tienes que identificar, ¿sí? Recuerda que la letra del medio es la que te dice cuál es el ángulo. Por ejemplo, el ángulo XMY sería XMY, sería este ángulo de aquí. Este es el ángulo XMY. Ok. Esto en cuanto a simbología en la congruencia de triángulos. Ahora, vamos a identificar la solución. Y dice, la solución en este caso tenemos que MY es congruente a MZ. Obviamente el símbolo de arriba significa que es los segmentos. El segmento MY es congruente al segmento MZ. ¿Por qué? Porque M es el punto medio de YZ. Para eso tú debes de saber que aquí hay un punto medio, ¿sí? Este es un punto medio porque es una mediatriz. La mediatriz de YZ significa que está en medio del segmento YZ. Entonces, hay que anotar porque M es punto medio de YZ. Y es criterio LAL. Empezamos con la identificación de L. Y luego el ángulo XMY es congruente al ángulo XMZ. XMY, bueno, aquí primero ya debimos haber marcado los segmentos MY y MZ. MY y MZ. Aquí lo identificamos como segundo elemento, pero no importa si lo identificas como primero o como segundo,
no pasa nada. Ahora los ángulos XMY y ángulo XMZ, que viene siendo XMY, viene siendo este de aquí, y XMZ viene siendo este de aquí. La letra media es la que identifica dónde está el ángulo. ¿Por qué son congruentes? Pues porque se forman con una línea perpendicular. Pero recuerda que la mediatriz tiene dos características principales. Una, es el punto medio del segmento, ¿sí? Del lado. Y dos, forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos miden lo mismo. Le puedes poner también aquí porque el segmento XM es perpendicular al segmento YZ. El segmento XM es perpendicular al segmento YZ. Y por eso se forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Y luego dice el último elemento, este sería ángulo. El último elemento sería el segmento XM es congruente al segmento XM. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es un lado compartido, es un lado en común, ¿sí? Este es un triángulo y esta mediatriz lo partió en dos. Entonces, este sería el tercer elemento. Entonces tenemos primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. Así es como tienes que resolver tus problemas. Escribir los elementos divididos por el símbolo de congruencia, la explicación y obviamente el elemento, si es lado, ángulo o cualquiera de los dos. ¿Y cómo vamos a identificar este? Porque es un lado en común. Siempre que se parta el triángulo siempre vas a saber que mide lo mismo. Entonces este sería el tercero. Es un lado en común. Y ahí están los tres elementos. Entonces, en consecuencia, por medio del criterio LAL, se demuestra que el triángulo XYM es congruente al triángulo XZM. XYM es congruente al triángulo XZM. Entonces, sí miden lo mismo los dos triángulos. Y obviamente miden lo mismo desde el momento en que nos dijeron que esta es una mediatriz, ¿sí? Y luego tenemos el tercer ejemplo. Fíjate cómo aquí en las soluciones te describen el porqué, ¿sí? Siempre debes escribir el porqué. Dice en la figura siguiente, el segmento OL es congruente al segmento ON. O sea, segmento OL es congruente al segmento ON. Desde aquí ya tengo mi primer elemento porque me lo están diciendo, es un dato dado. Y de hecho corresponde a esta explicación. Aquí está. OL, el segmento OL es congruente al segmento ON. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo el problema, simple y sencillamente. Y luego, el segmento OM es una mediana. Y como el segmento es una el segmento OM es una mediana, y ustedes ya saben que es una mediana, obviamente ese sería un segundo criterio. El segmento OM, como es mediana, pues yo sé que de aquí a aquí sería mi segundo elemento. ¿Por qué? Porque es un lado en común. Por el simple hecho de ser un lado en común, como en el problema anterior, como en este problema, pues ya sabemos que los lados miden lo mismo. Entonces, como este es un lado en común, es el mismo lado este y este, van a medir lo mismo automáticamente. Entonces, este es un lado en común, ¿sí? Y aquí está, por ser lado común a ambos triángulos. Y este sería el segundo elemento. El segmento OM es congruente al segmento OM. En los dos triángulos el segmento se llama igual porque es el mismo lado, es un lado en común. Y por último dice, el segmento LM es congruente al segmento MN. ¿Por qué? Porque OM es una mediana. Y como es mediana, pues entonces es el punto medio del segmento LN. Quiere decir que de aquí a aquí mide lo mismo que de aquí a aquí. Para esto tienes que recordar que es una mediana, que es una mediatriz, para que puedas identificar dichos elementos, ¿sí? Recuerda que tanto la mediana como la mediatriz parte exactamente a la mitad uno de los lados. Y así es como vas a escribir tu solución.
con los elementos identificados, con la descripción de los elementos y el criterio. Y eso es lo que vas a estar haciendo en estos ejercicios, y vas a trabajar la actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje, me busco la página, aquí está. La actividad de aprendizaje 7, ¿sí? Vas a contestar en las actividades 1 a 3. Escribe en el espacio la palabra que hace verdadera la posición. Obviamente tú aquí ya viste los 3 criterios, ya viste la teoría. Hay que contestar con las palabras clave para identificar las definiciones de los 3 criterios. Aquí es del 1 al 3. Luego aquí vienen unos problemitas. Dice, si en la figura siguiente el segmento AE y el segmento BD se bisecan mutuamente, oílo bien, dicen se bisecan. El decir bisecar quiere decir que es una bisectriz. Una bisectriz significa que está partido exactamente a la mitad, ¿sí? También por eso vimos que es una bisectriz, que es una mediatriz, que es una mediana, la altura, todo eso que vimos, ahorita es cuando lo vas a aplicar. Ahorita es cuando vas a aplicar todo esto. Entonces, ya que tienes el primer dato, vamos a analizar. No te voy a ayudar a resolverlos, pero más o menos te voy a dar una explicacióncita. Dice, aquí está, segmento AE y BD. AE, y BD se bisecan mutuamente. Como se bisecan mutuamente, quiere decir que de aquí a aquí, el segmento BD mide lo mismo que de aquí a aquí. Entonces ya tenemos aquí un elemento, lo marcas con una línea. Y luego el otro es el AE, ese sería el segundo. Y obviamente el tercero, si te fijas, son ángulos opuestos. Entonces el criterio sería ¿cuál? Lado, ángulo. O sea, tiene 2 lados y un ángulo, sería este. Pero tienes que escribir ¿por qué? Ok. El primer lado sería porque el segmento DC y el segmento CB se bisecan mutuamente. Decir bisecar es partir exactamente a la mitad, es una bisectriz. Y luego, el segundo sería porque el segmento AC y CE se bisecan mutuamente, también, te lo está diciendo el libro. Y el tercero sería porque el ángulo ACB, o sea, este ángulo, y el ángulo DCE, o sea, este ángulo, son ángulos opuestos. Y ahí ya tienes el primer problema resuelto. Luego hay que ver los demás problemas, pero sí debes de tener mucho cuidado porque aquí estos 2 ángulos no son opuestos, estos son ángulos opuestos porque si te fijas están exactamente iguales, pero estos no son opuestos, para que no te vayas a confundir. Fíjate bien lo que dice en la siguiente figura. El segmento AB, o sea, AB es perpendicular al segmento AE. O sea que aquí hay un ángulo de 90 grados. Eso es lo que me está diciendo, que aquí hay un ángulo de 90 grados. Al ser perpendiculares, siempre que veas este simbolito significa que los ángulos son de 90 grados. Entonces quiere decir que este ángulo es de 90 grados y este también. Bueno, ya está el primer elemento, marca el primero, es un ángulo. El segmento DE y el segmento AE, el segmento DE y AE son perpendiculares. Entonces aquí está el otro ángulo que ya te había dicho ahorita. Entonces este es de 90, este es de 90. Ahí está el primer elemento, ángulo. Y luego C es el punto medio del segmento AE. C es el punto medio del segmento AE. Ok, aquí está el segundo elemento, es un lado. Ahí está, lo marcas con 2 rayitas. Y el ángulo ACB y el ángulo SD, y el ángulo ACB y el ángulo CED, ECD. O sea, ¿qué quiere decir? Que C es el punto medio. Ahora sí, nos queda nada más un elemento por definir. Hay que buscarlo. Obviamente ahí ya te da un dato dado. Cuando se tienen líneas perpendiculares
se forman dos ángulos de 90 grados y el criterio es ALA. Ya tengo yo aquí ángulo, ángulo, lado y lado. ¿Cuál es el que me falta? Identifícalo. Eso es el criterio ALA. Y así, y luego ya nada más te faltaría contestar el último problema. Pero ¿qué voy a revisar yo? Lo que voy a revisar es que esta explicación sea lógica, principalmente. Obviamente que el criterio esté bien, pero a lo mejor tú me pones el criterio bien y la explicación no es lógica. Entonces ahí pues vas a tener mal tu problema. Y ya nada más te faltaría este de aquí. Aquí en primera instancia estoy viendo que son dos ángulos opuestos. Ahí ya. Y ya obviamente aquí ya me dice lo demás. Ya me dice, no sé, el segmento BC es congruente al EC. BC es congruente al EC. Ahí está. De aquí a aquí. Y luego el segmento AE es congruente a AD. AE es congruente a AD. Entonces ahora sí, porque el criterio se demuestra que el triángulo ABE es congruente al triángulo CED. Pues aquí me lo están diciendo casi todo, ¿verdad? Ya nada me quedaría lo de los ángulos opuestos. Y el criterio también hay que identificarlo. Obviamente le pones, si te están dando el dato aquí directamente, le pones dato dado, o porque son opuestos, o porque son ángulos opuestos por el vértice, no sé. Y eso es todo lo que vas a realizar. Luego aquí ya el último dice, corta una hoja de papel de manera transversal, de tal forma que resulten dos triángulos congruentes, úsalos para explicar oralmente, pero ya no es necesario. El número 7 no es necesario que lo hagas, simplemente los tres problemitas de las páginas 50 y 51, y obviamente también la parte inicial de la explicación de la teoría de los tres criterios de congruencia. Esa es la actividad que vas a realizar el día de hoy. Recuerda subirla antes de las 4 de la tarde para que puedas tener tu asistencia.